Hoy, en Filosofía para Ilustrarse, la historia de la filosofía griega. La filosofía nació propiamente en la Grecia antigua, hacia el siglo VII a.C., cuando algunos pensadores pusieron en duda las explicaciones mitológicas y empezaron a hacer uso del razonamiento para explicar los fenómenos. Así, en vez de explicar cosas como las tormentas, el cambio de estaciones o el movimiento de los astros por intervención de dioses, buscaron más bien explicarlos a través de un fundamento regido por leyes naturales. La filosofía griega se divide en 4 periodos. La filosofía presocrática, también llamada filosofía física, que va del siglo VII al siglo V a.C. La filosofía antropológica, es decir, centrada en el ser humano, en el siglo V a.C. La filosofía sistemática, del siglo IV al III a.C., y la filosofía helenística, centrada en la búsqueda de la felicidad, del siglo III a.C. hasta el siglo IV después de Cristo. Veamos cada una de estas etapas. La primera etapa de la filosofía griega es la filosofía presocrática, también llamada filosofía física, pues buscaron entender el mundo a través del concepto arge, que quiere decir fundamento. Estos primeros filósofos buscaban descifrar qué es aquello que siempre permanece a través de todos los cambios. Cada uno propuso una respuesta diferente. El primer filósofo conocido, Tales de Mileto, vivió del 624 al 546 a.C. Propuso que el fundamento de toda la realidad era el agua. Probablemente al ver que la tierra es de menor extensión que el mar, así como viendo que el agua es la base de toda la vida. Su discípulo Anaximandro, que vivió del 610 al 545 a.C., consideraba que ningún objeto del mundo podría ser el verdadero fundamento de la realidad. Propuso en cambio el apeiron, lo indeterminado, una especie de materia sin forma de donde habría surgido toda la realidad. Discípulo de Anaximandro fue Anaxímenes de Mileto, que vivió del 590 al 525 a.C. Anaxímenes propuso que el fundamento de la realidad era el aire, al darse cuenta que, a pesar de ser invisible, lo rodea todo. Muy diferente fue la propuesta de Pitágoras de Samos. Iniciado en los secretos de la antigua religión egipcia, Pitágoras, al observar la regularidad matemática del cosmos, propuso que el fundamento de la realidad eran los números. Parménides de Elea, poeta y filósofo que vivió del 540 al 470 a.C., propuso que el fundamento era el ser, la permanencia, pues decía, aquello que es siempre existió, aquello que no es jamás llegará a existir. En contraste, Heráclito de Éfeso proponía que el fundamento era el cambio, especialmente a través de la lucha de contrarios. Para Heráclito, todo está en movimiento. De ahí su famosa frase, no puedes entrar 2 veces en el mismo río. Por último, Demócrito de Abdera fue el primero que postuló la teoría de los átomos, pequeños cuerpos de materia indivisible que explicarían el mundo de la naturaleza. La segunda etapa de la filosofía griega es el denominado periodo antropológico. Si los filósofos físicos se cuestionaban sobre la naturaleza, los filósofos de esta etapa se preguntaron especialmente sobre el ser humano. Entre otras cosas intentaron responder, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la justicia? Los personajes más relevantes de esta etapa fueron Sócrates y los sofistas. Los sofistas eran maestros profesionales que iban de ciudad en ciudad cobrando por sus enseñanzas. Ellos eran maestros de la oratoria, es decir, de hablar en público, y del liderazgo político. En cuestión de filosofía, ellos enseñaban el relativismo, es decir, la idea de que la verdad no existe, sino que depende de la opinión de cada quien. 2 fueron los sofistas más relevantes. El primero de ellos fue Gorgias de Leontini,
que vivió del 485 al 380 a.C. Gorgias es famoso por sus tres tesis. La primera dice, nada existe. Esto en contra del planteamiento de Parménides, que decía que todo es el ser. Para Gorgias, el ser no existe, pues si el ser existiera tendría que estar sostenido en otra cosa, lo que parece ser ilógico, y si no está sostenido en nada, no podría existir. Su segunda tesis dice, si algo existiera, no podría ser conocido. Esto porque según Gorgias, cada quien ve una perspectiva diferente del mundo, pero nadie conoce realmente la verdad. Finalmente, su tercera tesis dice, si algo pudiera ser conocido, no podría ser comunicado, pues de acuerdo con Gorgias, cada quien le da una interpretación diferente a las palabras. Así, para Gorgias, lo importante es hablar bien para convencer, sin importar la verdad. Otro sofista importante es Protágoras de Abdera, que vivió del 485 al 411 después de Cristo. La frase más famosa de Protágoras dice, el hombre es la medida de todas las cosas. Para Protágoras, cada quien ve un aspecto diferente de la realidad, pero nadie puede percibir la verdad en sí misma. Frente a los sofistas se alzó Sócrates. Muy famosa es su frase que dice, solo sé que no sé nada. Sócrates se enfrentaba a los sofistas, pues para Sócrates el conocimiento es la virtud. Si alguien hace algo desde la ignorancia, lo único que puede generar son problemas. Sócrates se dedicaba a dialogar con las personas, desarrollando su método que se denominaba mayéutica, que quiere decir técnica del parto, pues Sócrates decía que él no enseñaba nada, sino ayudaba a la gente a pensar, es decir, a parir sus propias ideas. Sócrates cuestionaba a los sofistas y finalmente los irritó tanto al mostrar su ignorancia que lo acusaron frente a los tribunales en Atenas y se le hizo un juicio. Sócrates pidió que se le apoyara económicamente, pues era muy pobre y solo buscaba el bien de la ciudad. Esto no le gustó nada a los jueces y finalmente decidieron condenarlo a muerte. Sócrates murió el año 399 a.C., bebiendo cicuta como lo dictaba la sentencia, rodeado de amigos discutiendo problemas de filosofía. Su influencia fue inmensa en el legado de Occidente. A partir de la muerte de Sócrates surge la tercera etapa de la filosofía griega, el período sistemático. El período sistemático se caracteriza por buscar entender la totalidad en su conjunto y no sus aspectos separados. Sus dos principales exponentes fueron Platón y Aristóteles. Platón, uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos, vivió del 427 al 347 a.C. Conoció a Sócrates en su juventud, lo que lo llevó a la filosofía, desarrollando la muy famosa teoría de las ideas. La teoría de las ideas de Platón significa lo siguiente: cada ente concreto del mundo tiene una esencia. Esta esencia permanece existiendo aunque los entes individuales desaparezcan. Esta esencia o estructura la denomina Platón idea, que en griego quiere decir forma, y de acuerdo con Platón es lo que captamos con el pensamiento cuando comprendemos un objeto. La teoría de las ideas significa entonces que cada objeto en el mundo tiene una esencia, que esta esencia la comparte con otros objetos y que esta esencia permanece en sí misma aunque los objetos concretos desaparezcan. Todo objeto tiene entonces materia, su cuerpo físico, y forma, su estructura, organización, esencia, que es inmaterial y que para Platón es más verdadera pues permanece en el tiempo. De acuerdo con Platón, el ser humano tiene tres partes básicas: la razón, con la que capta la verdad o las esencias, la voluntad, con la que toma decisiones, y los deseos, que surgen del cuerpo y si no los controlamos, nos esclavizan. Para Platón, la parte más importante del ser humano es la razón, la cual debe ser el eje de su vida. Algunas de estas ideas las expresa Platón en su famoso mito de la caverna, que se encuentra en su libro La República.
En este mito, Platón nos habla de una caverna en la que, hasta el fondo, encontramos personas encadenadas de manera que solo pueden ver hacia la pared de enfrente. En la pared ven unas sombras proyectadas de animales en movimiento. Estas sombras son proyecciones de figuras que unas personas mueven frente a un fuego. De esa forma, las personas encadenadas piensan que la única realidad del mundo son las sombras proyectadas. A esta alegoría se le han dado miles de significados diferentes. Sin embargo, Platón explica el significado real en su propio libro. Las cadenas representan los sentidos. Aquellos hombres que están encadenados a sus sentidos solo pueden ver los entes materiales. Creen que los objetos materiales a nuestro alrededor son la única verdad. Sin embargo, nos dice Platón, estos entes en realidad son solo una sombra o proyección de las esencias, las cuales son inmateriales y eternas. El hombre que pueda liberarse de los sentidos y escalar a través del razonamiento podrá contemplar la verdad en su conjunto, para llegar a ver finalmente el sol, origen de todo, que en la filosofía platónica es Dios, a quien Platón llama también el bien, fundamento de todo lo que es bueno, bello y verdadero. Veamos ahora el pensamiento de Aristóteles. Aristóteles vivió del 384 a.C. al 322 a.C. A los 18 años asistió a la Academia de Platón y posteriormente fundó su propia escuela. Aristóteles considera que la filosofía debe estudiar las substancias, que serían aquellas cosas que vemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, son substancias una manzana, un perro, una persona. A diferencia de Platón, que pretendía estudiar únicamente las formas, Aristóteles considera que se debe estudiar las substancias del mundo real, compuestas de materia y forma. A fin de comprender las substancias, Aristóteles propone que su comprensión significa conocer sus causas, que para Aristóteles son 4: la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Veamos un ejemplo para comprenderlo más a detalle. Analicemos un sillón como Aristóteles lo haría. La causa material sería la materia de la que está hecho, por ejemplo, madera, relleno, metal, etc. La causa formal sería la forma que esa materia tiene que adoptar para ser lo que es. No basta el material sin ningún orden, sino que a ese material se le tiene que dar la forma del sillón. La causa eficiente sería aquello que generó la substancia. En este caso sería un carpintero que le dio la forma para ser el sillón. La causa final sería aquello para lo que está hecho el sillón, su objetivo, que alguien se siente cómodamente. Para Aristóteles, todas las causas están en todos los entes del mundo, y conocer estas causas significa conocer el objeto en cuestión. Respecto al ser humano, considera Aristóteles que aquello que nos diferencia de los demás animales es el razonamiento, por lo que vivir una vida orientada a la verdad y al pensamiento nos da la verdadera felicidad. Finalmente, veamos la última etapa de la filosofía griega, que se denomina filosofía helenística. Este nombre proviene del hecho de que la cultura griega se extendió por otras partes del mundo gracias a las conquistas de Alejandro Magno. Y como los griegos se llamaban a sí mismos helenos, filosofía helenística se refiere a la extensión del pensamiento griego. Las corrientes más importantes de la filosofía helenística son el cinismo, el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo. Lo que tienen en común las corrientes de la filosofía helenística es su búsqueda por la felicidad, que ellos denominan ataraxia, que se puede traducir como imperturbabilidad o tranquilidad del espíritu. Veamos cada una de estas escuelas. El cinismo, una de las más populares de este periodo, viene de la palabra griega kinos, que quiere decir perro, ya que esta escuela veía en los perros el modelo de la felicidad por su natural simplicidad. El más famoso de los cínicos fue Diógenes, que vivía en un tonel en las calles de Atenas. Su única propiedad era un manto y un bastón.
Una anécdota muy famosa nos relata que un día se le acercó Alejandro Magno, el gran conquistador, y le ofreció cualquier cosa que él quisiera, a lo que Diógenes contestó: lo que quiero es que te apartes, pues me tapas el sol. El ideal de los cínicos es la autarquía o independencia. El epicureísmo, por su parte, fue desarrollado por Epicuro de Samos, filósofo que vivió del 342 al 270 a.C. Epicuro era atomista, por lo que consideraba la naturaleza se podía explicar por el movimiento de la materia, dejando de lado a los dioses y otras causas sobrenaturales. Para Epicuro, la felicidad está en el placer. Sin embargo, no cualquier tipo de placer. Epicuro distinguía tres tipos de placeres: placeres naturales y necesarios, es decir, placeres que son parte de nosotros y si no los satisfacemos morimos, como beber o comer. Placeres naturales pero no necesarios, es decir, placeres que parten de nuestro cuerpo físico, pero si no los satisfacemos inmediatamente, no moriremos. Por ejemplo, el deseo físico por otra persona. Y placeres que ni son naturales ni son necesarios, como por ejemplo el deseo de grandes riquezas o grandes honores. Epicuro nos recomienda evitar los deseos que no son naturales ni necesarios, pues causan sufrimiento, y satisfacer los deseos que son naturales, pero no necesarios, con moderación, a fin de no cometer errores. En cambio, recomienda satisfacer de la manera más natural y saludable posible los placeres naturales y necesarios. El estoicismo, otra de las grandes escuelas filosóficas del helenismo, fue fundada por Zenón de Sitio, un filósofo griego que vivió hacia el 250 a.C., aunque probablemente su representante más famoso haya sido el emperador romano Marco Aurelio. El estoicismo considera que el universo entero está regido por el logos, la razón, de forma que nada sucede fuera de lugar. Por lo tanto, el estoicismo nos aconseja seguir siempre nuestro deber. El estoico Epicteto nos aconseja que para conseguir la verdadera felicidad debemos ser capaces de distinguir entre aquellas cosas que están bajo nuestro control y aquellas cosas que están fuera de nuestro control. Bajo nuestro control estarían, por ejemplo, nuestras propias ideas, nuestras acciones, nuestras actitudes, mientras que fuera de nuestro control estarían las ideas, acciones y actitudes de otros o la muerte. Si nos enfocamos en las cosas que están bajo nuestro control, encontraremos la felicidad. Si nos concentramos en las cosas que están fuera de nuestro control, encontraremos la desdicha. Para poder lograr este autodominio, necesitamos fortalecernos en cuerpo y alma. Finalmente, veamos la escuela del escepticismo. Esta corriente filosófica fue fundada por Pirrón de Elis, que vivió del 365 al 275 a.C. Pirrón propone como medio de alcanzar la felicidad lo que denomina epoge. Esto es la suspensión del juicio, no cuestionarnos cosas que no podemos saber. Para el escepticismo, el conocimiento metafísico, como saber si Dios existe o no, o qué sucede después de la muerte, son cosas que no podemos conocer, porque el conocimiento siempre es relativo. Debemos adecuarnos a la vida sin esperar resolver estas preguntas, y al dejarlas de lado encontraremos la paz del espíritu. Esta fue la historia de la filosofía griega. Si quieres saber más, suscríbete a nuestro canal. Recuerda, filosofía para ilustrarse.